estimado Diego, no necesitas presentación. Es un honor para mí estar contigo y te quiero preguntar sobre cómo ves, qué exigirías, es más, del próximo gobierno por el que vamos a votar el 1 de julio, qué agendas están pendientes para ustedes los periodistas y cuál es tu postura en cuanto a las exigencias 1, 2, 3, 4 que le harías al próximo gobierno federal y bueno, para el caso también a todos los gobernadores que están por entrar y van a ser elegidos el 1 de julio. Ok, muchas gracias, Cristina. Yo estoy muy agradecido de participar en este trabajo que estás haciendo y debo reconocer tu expectativa y tu contribución a tratar de construir una agenda alternativa frente a la que se va decidiendo normalmente por los partidos políticos o por la élite del poder en el país. Yo llegué a la conclusión hace casi un año, junto con muchos otros periodistas, que nos reunimos en un esfuerzo llamado Agenda de Periodistas, derivado del asesinato de Javier Valdés, un amigo mío y un gran periodista que se convirtió en una víctima más de la libertad de expresión, del uso de la libertad de expresión en el país. Nosotros hicimos toda una serie de reuniones y discusiones con una claridad que creo que no teníamos hasta ese momento. Y era... ¿Fue el año pasado? ¿En qué mes? Fue el año pasado, fue precisamente en mayo del año pasado, ¿no? No, fue en junio del año pasado. Junio del año pasado. Pero lo interesante es que la reunión fue para no ver qué le pedíamos al gobierno que hiciera por nosotros, sino ver cómo nosotros podíamos defender al periodismo. O sea, creo que es un momento histórico de reflexión del periodismo como gremio, de decir, a ver, ¿para qué queremos una fiscalía? ¿Para qué queremos un mecanismo? ¿Para qué queremos leyes si ninguna de esas cosas tiene un contenido real? O sea, empecemos por la Fiscalía de Atención a Delitos contra Libertad de Expresión. A mí me tocó ser testigo del primer caso que investigó esa fiscalía, que fue en el 2007, a raíz del asesinato de Brad Will, un periodista estadounidense. Sí, en Oaxaca. Yo fui testigo de ese crimen, yo colaboré en la investigación y me di cuenta de que en un caso tan paradigmático, porque en aquel entonces... Era extranjero, en aquel entonces un congresista republicano exigía en la iniciativa Mérida una cláusula en la que si no se resolvía ese caso, no se firmaba la iniciativa Mérida. Entonces imagínate la presión que había. Y la investigación fue un desastre, a tal grado que metieron a la cárcel a una persona que no tenía nada que ver y que era incluso amigo de la víctima. Qué horrible. Y eso 2 años después se esclareció. Entonces, desde el origen, nuestras instituciones... o las instituciones que se crean para supuestamente proteger la libertad de expresión son instituciones que más bien continúan el proceso de represión contra la libertad de expresión, lo extienden, lo encubren a los criminales y a veces ellos mismos cometen delitos como la fiscalía. Entonces yo realmente no tengo una gran expectativa de que se puedan transformar desde el gobierno. Yo creo que llegamos a una claridad los periodistas, o estos periodistas que nos juntamos, que no habíamos tenido antes, de no creer que gobernación, con un botón de pánico, con un mecanismo o con guaruras nos va a salvar de poder ejercer. O sea, asumimos que estamos haciendo nuestro trabajo en una democracia corrupta, en una democracia bárbara, de la que se benefician los peores, de la que los triunfadores de los procesos electorales normalmente no son los que ofrecen las mejores propuestas, ni son los que juegan limpio, sino todo lo contrario. Los que juegan más sucio y los que son más pragmáticos y los que tienen menos escrúpulos, esos son los que terminan por ganar en esta democracia sucia con la que convivimos. Y creo que los periodistas ya asumimos que vamos a trabajar bajo estas condiciones. Lo que se ha diseñado más bien son protocolos para organizarnos primero entre nosotros. Yo espero que para mayo de este año, finalmente, un año después del asesinato de Javier, se
se anuncie la creación de una coordinadora de periodistas, donde se tratará de precisamente agrupar ya en la cotidianidad la defensa del periodismo. Ahorita solo tenemos esa idea que no es poca cosa desde mi punto de vista, de que no nos va a salvar el gobierno, no nos va a salvar una ley que hagan los diputados, no nos va a salvar un juez ni un fiscal. Nosotros mismos tenemos que asumir el tipo de democracia en la que hacemos nuestro trabajo y buscar mecanismos de autodefensa en nosotros mismos. O sea, esa idea ya se instaló en un grupo amplio de periodistas, y lo que estamos terminando de afinar es la manera en la que se convertirá en algo práctico, cotidiano, que no sea nada más la idea, sino que podamos pasar a la práctica, a una defensa nosotros mismos del periodismo, y no nada más los periodistas, o sea, los académicos, los activistas, porque en general creemos que la libertad de expresión pues la usamos nada más los periodistas, pero es un derecho que usamos todo el mundo, y en México no se diga. O sea, en México buscar la verdad implica un riesgo terrible, que incluso es el de la muerte, el de que te maten. ¿El tuyo o el de tu familia también, no? El de tu familia, y no solo los periodistas. O sea, yo cuento el caso de doña Miriam, una señora que pierde, bueno, que le desaparecen a su hija en Tamaulipas. La señora deja las actividades a las que se dedicaba, como mucha gente en este país, y empieza a buscar el paradero de su hija. La encuentra en una fosa clandestina. Finalmente ella logra tener cierta paz porque la encuentra. Hay muchas madres que no logran encontrar a sus hijos desaparecidos. Encuentra los restos, los lleva a un panteón, los entierra, y luego decide buscar a los asesinos, y los encuentra y consigue pruebas y logra meterlos a la cárcel. O sea, se convierte en policía, en fiscal, y logra meterlos a la cárcel. Y estos tipos se fugan un día de la cárcel y van el 10 de mayo a matar a doña Miriam. O sea, a una mujer que ejerció precisamente su libertad de expresión, su libertad de acción, de denunciar lo que estaba ocurriendo, y fue así. Entonces, el mecanismo que estamos creando nosotros, los periodistas, busca que también sirva para cualquier persona que está interesada en buscar o desvelar una verdad en un país con una democracia tan oscura como la nuestra. Pues los felicito por incluirlos a muchos otros que estamos en esto de la comunicación y de la lucha, ¿no? Ahora, ¿han pensado ustedes en algún mecanismo internacional con el que sean ustedes secundados como la organización? ¿Se van a seguir llamando Agenda Periodística? No, Agenda de Periodistas desaparece, se convierte en algo que los detalles pronto espero que se vayan a conocer, porque son muchos consensos y discusiones, pero es una especie de coordinadora lo que se creará, y por supuesto que la vía internacional va a ser una de las vías que vamos a las que tendremos que recurrir. O sea, pero la idea es que no nos ciñamos a un solo apartado, sino que pensemos en una defensa más completa, más integral, desde muchos frentes. La vía internacional, por supuesto que es una importante. Si uno atiende los discursos de 2 de los 3 principales candidatos a la presidencia, podría ser viable, ¿no? Por lo que entiendo, Ricardo Anaya e incluso López Obrador han dicho públicamente que estarían a favor de que entraran organismos internacionales a revisar casos paradigmáticos como el de los 43 estudiantes que desaparecieron en Iguala, ¿no? Ahí tal vez se puede abrir también una ventana, pero insisto, creo que la idea que tenemos ahora es que no vamos a esperar a que llegue un presidente y con su voluntad nos proteja y nos salve. O sea, más bien nosotros queremos terminar de construir un plan para defender el periodismo de manera realista y de manera pues eficaz. Y perdonando la pregunta, ¿pero nunca se les ha ocurrido irse a una huelga? Fíjate que el tema de la creación de un sindicato estuvo muy discutido, o sea, pero polariza mucho. O sea, hay compañeros que tienen una idea muy negativa sobre la creación de un sindicato de periodistas. Yo no soy de esa idea, pero hay compañeros que tienen esa postura, y está por ejemplo el caso de La Jornada y su sindicato, ¿no? Que tienen este conflicto.
Pero hay otros modelos que estamos explorando. Esta coordinadora podría ser algo así como un espacio donde cada periodista decide adherirse de manera voluntaria, pagando una cuota que implica una cierta asesoría legal, una cierta cooperación para compañeros que estén en riesgo o que hayan tenido un incidente. O sea, no, pero no es un sindicato, aunque tiene ciertas características. Coordinadora le van a llamar. Sí, ese es el nombre que hasta ahorita va perfilándose, pero no lo diría como definitivo. Pero es sí algo que también se interese en construir una defensa de los derechos laborales, porque esa es la otra gran tragedia. O sea, nosotros nos preguntan normalmente ¿cuál es tu salario? Periodistas americanos o de otros lados que vienen, oye, tu seguro de vida, ¿tú tienes seguro de vida aquí? Y pues la mayoría decimos ni seguro, ni las prestaciones básicas tenemos, ¿no? Ni seguridad social tienen la mayoría de los periodistas que hay en este país. Entonces, sí se tiene que abordar también la protección del periodismo desde derechos laborales que no están contemplados o que están muy disminuidos, ¿no? Y estás hablando de que hay periodistas a nivel de los grandes medios que están sin protección. Totalmente, sí. Y de vida. No, totalmente. Hay una desigualdad enorme en los grandes medios. O sea, uno ve los sueldos de los columnistas, por ejemplo, que un sueldo de un columnista equivale casi al de 6 reporteros en un periódico. Cuando el reportaje es mucho más riesgoso. Pero sabemos por qué ocurre esto. No es una cosa espontánea, es una cosa de diseño. ¿Esto por qué es? Porque es más fácil para el poder manipular la opinión y controlar la opinión de un columnista que la información que va a buscar en la calle un reportero. Entonces, por eso se ha inflado nuestra comentocracia y nuestros opinólogos han sido inflados para que a partir de ahí se pueda hacer el lavado de imagen que paga los gobiernos a los grandes medios como publicidad oficial, supuestamente. Y sin tomar en cuenta que algunos periodistas sí abultan sus fortunas, como López Dóriga, etcétera, pero también por ese tipo de vías, ¿no? O sea, es esto ilegal. O sea, legalmente hay columnistas que ganan 300,000 pesos al mes como salario, imagínate, 300,000 pesos al mes como salario. Pero esto no es un chayo ni nada, o sea, esto es un sueldo oficial. Pero obviamente todo esto está diseñado de tal forma que los recursos de la publicidad oficial que recibe un medio, en lugar de destinarlos a periodistas que se pongan a investigar y a tener contacto con la sociedad y que estén en la calle, lo destina a 4 o 5 voceros que van a repetir. ¿El nombre? No, el nombre se lo fabrican. O sea, lo que interesa es controlar precisamente las opiniones que quiere el poder que permeen, y eso lo puede hacer más fácilmente con 5 columnistas que con 20 o 30 reporteros. O sea, se dieron cuenta de eso hace unos años y por eso han venido estos recortes en los periódicos. Es muy, yo no creo cuando dicen, no, es que la crisis económica ha hecho que los grandes periódicos corran a su gente. Y tú ves que el dueño de la Universal se compró un nuevo helicóptero, ¿no? Entonces dices, ¿y por qué no en lugar de comprarse el helicóptero mantuvo la nómina 2 años de sus reporteros? O sea, eso es una mentira. Más bien han buscado formas más óptimas de saquear recursos públicos para mantener un statu quo simulando hacer periodismo. A los dueños de los grandes medios, a la mayoría no les interesa el periodismo, les interesa un negocio. Y el control de opinión, ¿no? Sí, ese es el negocio que ellos lo que ellos venden al poder, ¿no? Pues muchísimas gracias, Diego. ¿Algo más que quieras añadir? No, pues qué bueno que estás haciendo este ejercicio. Me parece que requiere de mucho optimismo, de mucha esperanza, pensar que el nuevo gobierno, sea quien sea el presidente, va a atender finalmente una agenda alternativa y ciudadana. Yo lo veo complicado, yo creo que la tenemos que ir construyendo nosotros, pero bueno, también hay que apuntalar en esa vía, y qué bueno que lo están haciendo ustedes. Pues, se intenta, hay que dar la lucha, quede quien quede, como dices tú. Gracias, Diego.